Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno a desgranar esas pequeñas frustraciones que a menudo se interponen entre una idea genial y una foto espectacular. Vamos a ver los errores más típicos y sobre todo cómo solucionarlos con consejos súper prácticos, directos al grano, para que se puedan aplicar desde ya, da igual la cámara que se tenga entre manos. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿a que sí? Es el gran quebradero de cabeza para cualquiera que disfrute de la fotografía y quiera mejorar. Pero la clave, y esto es importante, no está en tener el equipo más caro y sofisticado, para nada. Se trata de entender unos cuantos hábitos muy sencillos que marcan una diferencia, abismal. Y hoy vamos a descubrir cuáles son. Venga, pues vamos al lío. Este va a ser nuestro plan de ataque. Vamos a identificar a 4 culpables que nos las suelen jugar. Hablaremos del desenfoque de movimiento, del ruido innecesario, de un encuadre un poco flojo y del foco perdido. Les daremos solución paso a paso. Y al final veremos cómo todo esto en realidad se convierte en una herramienta brutal para nuestra creatividad. Empezamos con el que yo diría que es el enemigo público número 1 de la nitidez, el desenfoque de movimiento, lo que se conoce de toda la vida como una foto movida o trepidada. Es esa borrosidad que aparece cuando la cámara se mueve un poquito o el sujeto no para quieto y que se carga, todos los detalles importantes de la imagen. El término técnico, para que nos entendamos, es trepidación. Y esto es literalmente una pérdida física de información en la foto. Mientras el obturador está abierto, si hay movimiento, los detalles se emborronan, se crea una especie de mancha que es imposible de reparar al 100%. Por eso es tan importante evitarla desde el principio. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues mira, con 3 pasos muy claros. Primero, la velocidad de obturación. Una regla de oro súper útil es usar una velocidad que sea como mínimo la inversa de la distancia focal. Suena técnico, pero es fácil. Si usamos un objetivo de 50 milímetros, hay que disparar al menos a un 50, o mejor, a un 60 o más rápido para ir sobre seguro. Segundo, la postura corporal es clave. Hay que sujetar la cámara con firmeza, con las 2 manos, los codos pegados al cuerpo. Actuar como un trípode humano. Y tercero, que es de cajón. Cuando la luz escasea, el trípode deja de ser una opción y se convierte en nuestro mejor aliado. Imprescindible. Y esta frase de verdad lo resume todo a la perfección. Una foto movida es una foto perdida. No hay vuelta de hoja. En cambio, una foto con un poco de grano, de ruido digital, a menudo se puede salvar. Incluso, a veces, hasta tiene su encanto. Y esto nos lleva de cabeza a nuestro segundo culpable. Hablemos del ruido. Esos puntitos, esa textura granulada que sale sobre todo en fotos con poca luz. Muchas veces es el precio que hay que pagar por poder hacer la foto, sí, pero otras muchas lo estamos generando sin ninguna necesidad. Para entender el ruido, primero hay que entender el ISO. Pensemos en el ISO como si fuera el volumen de una radio antigua. Si subimos el volumen para oír mejor una emisora que llega con poca señal, ¿qué pasa? Que también sube el siseo, la estática. Pues con el ISO es exactamente lo mismo. Al forzar al sensor para que capte más luz, generamos ese ruido digital. Y esto, llevado a la práctica, es muy sencillo. Como vemos aquí, con buena luz, a pleno día, usamos un ISO bajo, un ISO 100, 200, para tener el máximo detalle posible. En interiores o con luz más tenue, un valor medio como 800 o 1600 suele ser un buen equilibrio. Y los ISOs altos, de 3200 para arriba, solo los usamos cuando no queda más remedio, siendo conscientes de que vamos a tener más grano en la imagen. Así que el quid de la cuestión es este. El ISO no es bueno ni malo, es simplemente una herramienta. La clave es usar siempre el valor más bajo que nos permitan las condiciones de luz para conseguir esa foto nítida y bien expuesta que buscamos. Ni más ni menos. Pasamos al tercer error, que es un poco más artístico si queremos, pero igual de importante. Un encuadre débil es cuando la foto no dice nada, no tiene un punto de interés claro, no cuenta una historia. La composición no es una fórmula mágica, es simplemente el arte de ordenar los elementos para que quien vea la foto mire donde nosotros queremos que mire. El mayor error de composición, sin duda, es la ambigüedad. Si la persona que mira la foto no sabe cuál es el sujeto, la hemos liado, la comunicación ha fallado. Otros problemas muy típicos son esos fondos caóticos que le roban todo el protagonismo al sujeto, no fijarse en los bordes del encuadre antes de disparar y que se nos cuele media papelera, o cortar a la gente por las articulaciones, que da una sensación súper rara. Una de las herramientas más sencillas y que mejor funcionan para empezar a mejorar el encuadre es la famosa regla de los tercios. No es más que dividir mentalmente la imagen en 9 partes iguales, con 2 líneas horizontales y 2 verticales, y colocar los puntos de interés en las intersecciones. Es increíble cómo casi siempre se crea una imagen mucho más equilibrada y dinámica que si simplemente ponemos al sujeto en el centro.
¿Y por qué funciona tan bien esto? Pues por un principio psicológico que se llama figura-fondo. Nuestro cerebro de forma automática necesita identificar qué es lo importante, la figura, y qué es lo secundario, el fondo. Una composición potente lo que hace es ayudarle al cerebro a hacer esa distinción al instante, usando el contraste, el enfoque o el aislamiento para que la figura destaque sin ninguna duda. Y llegamos al último error, y puede que el más frustrante de todos, el foco perdido. Te lo has currado, has cuidado la luz, la composición, has evitado la trepidación y de repente ves que la cámara ha enfocado la pared del fondo en lugar de los ojos del sujeto. Es para tirarse de los pelos. A ver, el enfoque automático es una maravilla de la tecnología, pero no lee la mente. Suele fallar en situaciones de poco contraste o cuando hay muchos objetos a diferentes distancias. La cámara intenta adivinar qué es lo importante, pero necesita que le demos una pequeña pista, una dirección clara sobre quién es el protagonista de nuestra foto. La solución, en gran parte, está en entender sus dos modos principales. Por un lado, el AFS o single, que es para cosas quietas. Enfoca una vez, hace pip y se queda ahí bloqueado. Es perfecto para un paisaje, un bodegón o un retrato posado. Y por otro lado, el AFC o continuo, que es para la acción. Este modo recalcula el foco constantemente para seguir a un sujeto en movimiento, ya sea un deportista, un pájaro volando o un niño que no para. Pero el consejo definitivo, el que lo cambia todo, es este. Hay que tomar el control. En lugar de dejar que la cámara use todos sus puntos de enfoque y decida por su cuenta, lo mejor es seleccionar un único punto y ponerlo exactamente donde queremos la máxima nitidez. Y si es un retrato, esa máxima nitidez siempre va en los ojos, sin excepción. Bueno, hemos visto cómo solucionar 4 problemas técnicos muy comunes, pero es súper importante entender que esto no son reglas estrictas para limitar la creatividad, ¿eh? Todo lo contrario, son herramientas que, una vez las dominamos, nos dan la libertad para expresarnos sin que la técnica se ponga en medio. Así que, para resumir, antes de cada disparo hay que hacerse 4 preguntas rápidas. ¿La velocidad es suficiente para que no salga movida? ¿Estoy usando el ISO más bajo que puedo? ¿He conseguido separar bien a mi sujeto del fondo? Y por último, ¿he puesto el foco justo donde lo quiero? Dominar estas 4 preguntas es, de verdad, la base de casi toda buena fotografía. Y terminamos justo con esta pregunta, porque una vez que estos conceptos se vuelven automáticos, intuitivos, la cámara deja de ser una barrera y se convierte en lo que tiene que ser, una extensión de nuestra mirada. La verdadera fotografía empieza justo ahora. ¿Qué historia ya hay fuera esperando a ser contada? Muchísimas gracias por la atención.